con el gusto de estar nuevamente con ustedes para conversar y analizar algunas situaciones que suceden en nuestro país. Hay un tema que tiene mucho peso desde hace ya tiempo, desde hace varios años, en los últimos años, en el ambiente nacional, en los diferentes estratos sociales, en los diferentes ámbitos de la actividad de todos los mexicanos. Y ese tema es el que se ha vuelto el más sensible porque tiene que ver muchas veces con el peligro de que sufra daño la integridad o incluso que pierdan la vida los mexicanos, sobre todo las mujeres y los jóvenes. Me refiero al tema de la inseguridad. Este tema que es muy sensible y que pesó mucho en el ánimo de los electores de la población electoral en el pasado 1 de julio. Ya lo ha reconocido todo el mundo, menos los responsables de la inseguridad, que son pues los gobernantes. Ayer precisamente en el municipio de Valle de Bravo, pues el presidente de la República estuvo a celebrar ahí la inauguración de un centro de entrenamiento avanzado de la Marina. Estuvo acompañado por el gobernador del estado, su primo, Alfredo del Mazo, y los secretarios tanto de la Marina como de la Defensa Nacional. En abierta violación a lo que dispone el artículo 129 de la Constitución. Lo tenemos que decir con todas sus letras. México se ha convertido en un país de cínicos, porque se violenta la ley fundamental del país como si fuera cualquier cosa, como si se estuviera rompiendo una promesa personal o se estuviese defraudando la confianza simplemente de las personas por cosas mínimas, cosas intrascendentes, cuando lo que está sucediendo es algo gravísimo. Es la seguridad, es la posibilidad de mantener un ambiente de paz en el país. Nos dice Enrique Peña Nieto que en lo que va de su sexenio, bueno, prácticamente ya se acabó su sexenio, en este sexenio la Marina llevó a cabo 50,000 operaciones en favor de la paz y la seguridad. Aparte de lo que hizo por su parte, perdón la redundancia, el ejército, es decir, las fuerzas armadas regulares del ejército. 50,000 operaciones no es cualquier cosa. 50,000 operaciones mediante las cuales, repito, se violenta el artículo 129 de la Constitución. Pero que además, que esto no es cualquier cosa, ya es un asunto grave, pero que además estas acciones inconstitucionales, estos actos que muchas veces constituyen verdaderos actos delictivos, como los que sucedieron en Ayotzinapa, como lo que sucedió en Oxixtlán, en Oaxaca, como lo que sucedió en Tanuato, en Michoacán, lo que sucedió en el propio Estado de México, en Tlatlaya. Todos estos actos que constituyen actos delictivos a cargo de las Fuerzas Armadas pasan como si no tuvieran importancia, como si fueran actos derivados de errores, de cálculo, de malas operaciones tácticas, en fin, cuando en realidad son actos que violentan flagrantemente la ley fundamental del país y que además de eso no solamente violan la ley fundamental, sino que además no resuelven el problema que dicen estar abocados a resolver, que es el de la inseguridad.
que es el de la pacificación, lograr la pacificación del país. No lo han logrado, al contrario, se ha incrementado. Sabemos todos perfectamente que esta lucha, entre comillas digo yo, porque no es una lucha, son palos de ciego y son actos de escenografía para hacer creer a la población de que se está combatiendo al crimen organizado, cuando sabemos que el crimen organizado tiene un aspecto, el más importante de su existencia, es que el crimen organizado es un gran negocio y que el sistema capitalista en el que estamos inmersos, la inmensa mayoría de los países del mundo, tiene como finalidad el lucro a toda costa. Entonces, ¿cómo se puede combatir el crimen organizado cuando es una actividad que reporta miles de millones de dólares a los principales bancos del mundo, principalmente los más grandes de Estados Unidos? El problema empieza por ahí y el problema culmina ahí. ¿Por qué? Porque son los intereses de estos grandes consorcios financieros del mundo los que viven de las ganancias de esta industria de la muerte, de esta industria de la vejación a la dignidad de los seres humanos y de este juego de apariencia, de combate, cuando en realidad no hay ese tal combate. Hay muertos mexicanos, campesinos, estudiantes, gente trabajadora, gente del pueblo. Esos son los que pagan el pato. Los grandes banqueros que en México también, o grandes industriales, comerciantes de México que lavan dinero del narcotráfico o del crimen organizado, tampoco les pasa nada. El problema es de la población común. Y por eso, pues es que se solapa y nos tratan de acostumbrar a esta situación deplorable, a esta situación de barbarie que estamos viviendo. A México lo han sumido estos últimos gobiernos, en los últimos 30 años, estos gobiernos lo han sumido en una situación extrema de falta de seguridad, falta de respeto a la vida, y nos han llevado a una crisis humanitaria que ya ha sido señalada en varias ocasiones, tanto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de nuestro continente, como de la comisión respectiva, la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, pero también del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU. O sea, los órganos internacionales más importantes que están al pendiente de estos problemas han sido categóricos, enfáticos, en señalar las deficiencias y en señalar que en México el combate a estos flagelos sociales no es real y que tienen costos elevadísimos para la población común y corriente. Bueno, pero no nos podemos quedar nada más en lo anecdótico, en la lectura de estadísticas, en reprocharle a la autoridad esto o aquello. Creo que ya nos debemos encaminar a vislumbrar la salida, a vislumbrar cómo resolver estos problemas. Y ojalá, y el gobierno que está por tomar las riendas administrativas del país, el gobierno federal que va a entrar a partir del 1 de diciembre, pues cumpla, no con sus promesas, porque las promesas no sirven para nada, las haga quien las haga. Lo que se tiene que cumplir es la Constitución. Y justamente para eso es importante destacar que la solución para el problema de la inseguridad, el problema de la violencia, el problema de la crisis humanitaria en nuestro país, tiene que resolverse cumpliendo con lo que disponen
los artículos 31, fracción tercera, y 35, fracción cuarta de nuestra Constitución. Y yo lo quiero leer textualmente porque no quiero que alguien piense que estamos inventando, que estamos hablando a la ligera. El artículo 31 de la Constitución dice: son obligaciones de los mexicanos, en la fracción tercera, alistarse y servir en la Guardia Nacional conforme a la ley orgánica respectiva, para asegurar y defender la independencia, el territorio, el honor, los derechos e intereses de la patria, así como la tranquilidad y el orden interior. Decían, y eso justificó para los diputados que ya terminaron su periodo, cuando promulgaron la ley de seguridad interior, decían que porque no había un ordenamiento para que las Fuerzas Armadas se hicieran cargo del orden interior y de la paz interior. No, la Constitución sí lo señala. Ellos no leen la Constitución y les interesa saber qué dice la Constitución, pero la Constitución dice quién se debe encargar de este orden interior: la Guardia Nacional. Ahora bien, el artículo 35 también señala en su fracción cuarta, ¿sí? Dice: son derechos de los ciudadanos, fracción cuarta, tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacional para la defensa de la República y sus instituciones, en los términos que prescriben las leyes. Es decir, la Guardia Nacional no es el Ejército. La Guardia Nacional no es la Marina. La Guardia Nacional es una fuerza que en un momento determinado le corresponde empuñar las armas para defender a la patria, para defender a las familias y para asegurar el orden interno. Esa fuerza especial es una fuerza civil, armada, pero civil, no es militar. ¿Qué es? Para que nos vayamos enterando. Es el pueblo en armas, es el pueblo defendiéndose a sí mismo de los peligros que vienen del exterior o que se presentan en el interior de la República. Y justamente eso es lo que desde el 1917 los gobiernos de la República jamás han querido meterse a cumplir con este artículo, con estas disposiciones que están en estos dos artículos. ¿Por qué? Porque le tienen miedo al pueblo, porque ellos disponen de las Fuerzas Armadas, de la policía y de sus demás aparatos represivos para controlar y para someter al pueblo, para que sea dócil ante las políticas económicas que implican para la población cada vez vivir en mayor pobreza, cada vez sufrir mayores daños físicos, hasta mentales, y que no se puedan defender. Por eso es que no se han tocado estos artículos para elaborar la ley orgánica de la Guardia Nacional. Pero ya es hora de que vayamos pensando que nadie nos va a resolver los problemas, ni el gobierno, ni los diputados, ni los senadores, ni nadie que venga de fuera, ni los marcianos. Es un asunto de los mexicanos. Es la seguridad, es la vida de nuestros hermanos, es la vida de nuestras familias, es la vida de nuestros vecinos, es la vida de la comunidad nacional. Tenemos que actuar en consecuencia. La Guardia Nacional es la única salida racional, jurídicamente constitucional y socialmente necesaria. Entonces, vamos entrándole al tema. Yo lo dejo en la mesa y pues les deseo lo mejor y nos veremos nuevamente. Hasta luego.